constancia. No hace falta llegar a este extremo para que el chico tenga, a lo mejor pierda su vida o tenga alguna enfermedad de la cual, como no hay estadística, no tenemos constancia. Por eso digo, este es un caso extremo. Hay gran cantidad de chicos desnutridos o malnutridos que siguen adelante en su vida con después lo que serán las consecuencias, mala maduración neurológica, problemas de evolución del desarrollo intelectual, exposición a enfermedades. Estuvo muy bien el doctor Albino cuando dijo esto deteriora el sistema inmune, así que a lo mejor pueden tener vida más corta y fallecen a los 30 años, 28, 19. Tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. Nos vamos con Rolando Núñez al Chaco, al centro. Nelson Mandela viene trabajando desde hace mucho tiempo en toda esta problemática. Hola Rolando, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, obviamente para ustedes esto no es ninguna sorpresa, es casi la crónica de cosas anunciadas que deben vivir todos los días. Lamentablemente es así. Nosotros, más que alegatos y juicios de valor y análisis científico, lo que hacemos son mostrar hechos, mostramos realidades. En la investigación social que hacemos nosotros, lo único que transmitimos son las realidades. Esto no impide que los técnicos que colaboran con el Centro Mandela como voluntarios hagan su trabajo, y esos trabajos terminan generalmente traducidos en reclamos institucionales que hacemos en alguna ocasión directamente frente al gobernador y en otras ocasiones frente a los ministros, que son los responsables de cada cartera de los temas que seguimos, que son salud, educación, seguridad social y justicia, que son las funciones primarias a cargo del Estado y que justamente justifican la existencia del Estado. ¿Y qué respuesta Eso es lo que hacemos nosotros. Buenas tardes, Rolando. ¿Y qué respuesta reciben por parte de ministros, del gobernador, cuando van a plantear hechos concretos? El último planteo concreto que nos llevó mucho tiempo trabajar fue una denuncia administrativa realizada ante el gobernador que estaba a cargo cuando Jorge Capitani estaba como jefe de gabinete, que fue plantear que el mal de Chagas podría ser un posible desastre humanitario. Luego de esa denuncia nos mandaron un informe muy precario, muy insuficiente. Con ese bagaje de documentación nos presentamos ante la Defensoría del Pueblo del Chaco y la Defensoría del Pueblo de la Nación. Insistimos en la posibilidad de que podríamos estar enfrente de un desastre humanitario. El defensor a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación pidió un informe a Salud Nación, específicamente a la Dirección de Vectores, que brindó un informe aparentemente amplio, que a criterio de quien maneja la Defensoría del Pueblo de la Nación era suficiente para concluir que el tramo de responsabilidad de Nación en la ejecución del programa de lucha contra el Chagas, que es vertical y compromete al mismo tiempo a Nación y provincia, estaba cumplido. Nosotros estudiamos técnicamente el tema y objetamos las conclusiones de la Defensoría. Señalamos que del propio informe sesgado y parcial de la Dirección de Vectores surgía claramente los incumplimientos de Salud Nación en este tema tan grave, que no se entiende, que no se comprende, que permanezca oculto y silenciado por los gobiernos, y que hace estrago en la salud de las comunidades indígenas y de los criollos pobres de la impenetrable, a tal punto que seguimos sosteniendo que estamos ante la posibilidad de un desastre humanitario. Hemos presentado las objeciones y hemos propuesto que se hagan trabajos a terreno focalizados en las áreas que elija la Defensoría del Pueblo de la Nación para trabajar, para hacer los análisis entomológicos de los ranchos, las fumigaciones, los estudios serológicos de los moradores, para establecer un resultado que nos permita trazar una línea para ver si efectivamente estamos ante una endemia que se reproduce, se fortalece y se robustece de una manera extraordinaria en toda la zona de monte del impenetrable. Y tenemos ejemplos de que estamos en el camino correcto, porque médicos humanitarios del Muñiz, del Santoyani y de Lanús, año a año visitan terreno, atienden a personas que viven en los parajes
y cuando le hacen los análisis y los estudios serológicos, el piso que le da es que el 48% de las comunidades indígenas y criollos pobres del Impenetrable tienen mal de Chagas, que la inmensa mayoría no está diagnosticado y que por consiguiente no tienen tratamiento y no tienen medicación. Entendemos que puede ser, además, si se prueba, un genocidio silencioso. Bueno, es impactante escuchar esto, Rolando, ¿no? Y esta misma actitud de negación, ¿no?, de la nación, además de gente que ni siquiera pasa por allí. Cuéntenos un poco cómo es porque Te obviamente... digo una cosa, sí, Nelson. La vinchuca, para nosotros, es el verdadero morador de los ranchos del Impenetrable. Claro. Y el huésped es el ser humano que vive ahí, claro, y que lo alimenta con su sangre. Es tal el nivel de infectación de vinchuca de los ranchos que traducirlo en palabras es muy difícil, sin caer en la sospecha de exageración. Y hay una cosa muy clara: cualquier programa o plan de fumigación para luchar contra la colonización en los ranchos necesita ser repasado cada 6 meses, o si no volvemos a la situación anterior a la primer fumigación. El último mega operativo realizado entre Nación y provincia con los camiones sanitarios, 6 de los 8 que tiene Nación, que se hizo en enero del año pasado, tenían como objetivo fumigar 8.000 viviendas del Impenetrable. Solamente fumigaron 1.100 y no estamos seguros de la calidad del trabajo de fumigación. Qué bárbaro. Si eso no constituye una severa irregularidad que pone en riesgo la salud y la vida de los pobladores del Impenetrable, no sé qué otro caso, ejemplo, hecho o realidad tenemos que llevar a los estrados en donde tenemos que institucionalizar los reclamos. No, es muy Esa fuerte. Es la realidad. Sí, es muy fuerte y muy claro y contundente, porque todo esto tiene que ver con un eje de pobreza. Le preguntaba, en este contexto de esta zona de gran pobreza, ¿qué cantidad de gente vive? Y segundo, ¿cómo se alimenta todos los días esa gente? Porque seguramente se alimentan mal todos, chicos y grandes. El número de pobladores que habitan el Impenetrable es un dato bastante incierto, comprendiendo a la mayoría indígena, a los que le siguen, que son los criollos, que son pobres, que viven en condiciones similares a las comunidades indígenas, y a los gringos, que en general están en posiciones claves, son intendentes, jueces de paz, directores de hospital, jueces, etcétera, etcétera. Pero digamos que no nos equivocamos y decimos que existe el Impenetrable, sacando lo que es Castelli, que es una ciudad muy grande, porque no lo podemos juntar para unir poblaciones, sino tenemos que hablar de la gente de monte o de las localidades que están estratégicamente ubicadas en el Impenetrable, de entre 80 y 90.000 personas. En una geografía que tiene una superficie total de 40.000 kilómetros cuadrados, con dificultades de acceso, con picadas muchas veces intransitables, con problemas de comunicación, con escuelas que tienen una enorme crisis de enseñanza, con puestos sanitarios A con agentes que no están capacitados, con puestos sanitarios B que tienen médicos insuficientes, que no tienen en las especialidades que demandan las endemias de la zona, como son la tuberculosis, el mal de Chagas, la desnutrición. Allí no tenemos fisiólogos, no tenemos neumonólogos, no tenemos nutricionistas, tenemos crisis de ginecología, tenemos también crisis en pediatría. O sea, tenemos un complejo arco de problemas que finalmente produce el resultado final, que es la pésima asistencia sanitaria que se brinda de la red de salud pública. Y además 2 factores, uno de ellos primordial: una desorganización tremenda en el funcionamiento del sistema, y ahora lo más importante, una fuerte deshumanización en el sistema, una marcada deshumanización. Sobre eso quería preguntarle, y sobre lo que implica para una persona que forma parte de alguna de las comunidades indígenas, por ejemplo, ser atendido en un hospital, el trato que reciben con respecto a los que viven en la ciudad o los que están calificados como blancos. Hay un doble estándar de atención, desde el hospital de cabecera regional, que es el Hospital Güemes, ubicado en la ciudad de JJ Castelli, en los hospitales rurales y en los puestos sanitarios.
Si bien no es manifiesta la discriminación, de hecho hay un doble estándar de atención respecto a criollos que estén en mejores condiciones económicas y a la población gringa. El tema de cómo se atiende en términos prácticos, para ser concreto, para que la audiencia lo entienda. Anamnesis, que es el médico, es bastante. La entrevista con el paciente que viene al hospital, esa clínica soberana que tiene que detectar en la entrevista pausada con el indígena para saber qué le pasó, cuándo le pasó, cómo empezó a enfermarse, qué le duele, eso no se da. Duran no más de 5 minutos, 7 minutos, y la pregunta es ¿qué le duele? Supongamos que le duele la cabeza, le dan ibuprofeno. Si le duele el estómago, le dan ibuprofeno. Y si le duelen los pies, le dan ibuprofeno. Y lo mandan a la casa. Cuando está en situación un poco más complicada o más comprometida, lo internan. Cuando lo internan en los hospitales rurales, ahí están un poco mejor porque la familia está cerca. Cuando lo derivan al hospital Güemes de Juan José Castelli, ahí la cuestión se complica porque ahí la discriminación es mucho más fuerte. Yo digo esto y también por el riesgo de considerar que soy exagerado. Pero hay médicos que no tocan un indígena que el examen médico, segunda parte de anamnesis, ni siquiera con una tacuara de 3 metros. Así no se puede asistir a ningún enfermo. Y el otro tema, cuando internan y no hay medicamento, le pasan sueritos y después lo devuelven rápidamente a su hospital rural o a su puesto sanitario o a su casa. Y las comunidades indígenas han pasado por esta mala experiencia respectivamente, entonces no quieren ir al hospital de cabecera regional o de referencia regional porque saben que allí pueden morir. Y esa no es una cuestión cultural, es una cuestión existencial, porque allí ya murieron muchos de sus familiares. ¿Y aquí arranca la cuestión? ¿Por dónde pasa todo esto? ¿Dónde arranca? Arranca por comida. ¿Qué comida estamos hablando? Estamos hablando de que son personas que viven consumiendo una monodieta hidrocarbonada con eje en la harina y en la grasa. Muy poca proteína, muy poco calcio, hierro y los restantes nutrientes. Entonces son personas que tienen enormes problemas de salud. Neurológicamente hablando, si midiéramos la situación neurológica de las comunidades indígenas, en pleno los criollos, los gringos, de cualquiera de nosotros, vamos a darnos cuenta que tienen infradesarrollo neurológico producto que tienen cerebros dañados porque comieron harina y grasa y han sido concebidos en vientres desnutridos. Muy bien. Entonces tienen dificultades para el aprendizaje o directamente impedimentos para el aprendizaje cuando van a la primaria. Pero además, la ley provincial chaqueña bilingüe no se practica y obliga al sistema educativo a enseñar a los chicos hasta el 3er grado su lengua materna, porque está comprobado que es el mecanismo que debe aplicarse para que puedan aprender, y a partir del 4º grado recién empezar a mudar al sistema castellano. Pues señores, esto no se cumple. Son muy pocos los maestros que son indígenas que eso sí los llevan adelante. Y para los maestros criollos o gringos se les creó un ayudante docente indígena que puede colaborar con el maestro tradicional frente al aula, pero en general se lo manda a la casa nomás a descansar para poder enseñar en castellano. Y hemos descubierto hace poco tiempo 70 chicos en un pequeño pueblo que se llama Sausalito, de muy pocos habitantes, 70 chicos que terminaron el primario y son analfabetos plenos, no saben leer ni escribir. No digo que no comprendan los principios, las normas y las reglas que regulan la lógica de la matemática, de las lenguas y de las ciencias naturales. No saben leer y escribir. Y la inmensa mayoría que son promocionados para decir que están alfabetizados y que terminan el primario son analfabetos funcionales. Muy pocas excepciones de maestros que enseñan para que aprendan. Son chicos que copian lo que está escrito en los pizarrones. Y cuando nosotros hacemos la prueba de campo, rápidamente descubrimos que son analfabetos funcionales o analfabetos plenos. Entonces, no tienen ninguna herramienta para aspirar
a mejorar su condición de vida y van a repetir la historia de sus padres y sus abuelos en condiciones de sometimiento a la ayuda, a la asistencia social que está asignado por el clientelismo político y enfermar prematuramente, morir prematuramente por causas evitables o altamente evitables, asistido por un sistema de salud pública que es nefasto, que se agotó, que ya fracasó y que nadie atina a modificar. Rolando Núñez, del Centro Nelson Mandela, esta descripción completa, radiográfica, de lo que es la miseria en el Chaco, una de cuyas consecuencias es la malnutrición. Sí, Rolando. Mire, como viven comiendo harina y grasa, discúlpeme que sea extenso, pero es la oportunidad. Tienen diabetes, la mayoría de ellos, sin diagnosticar. Sufren hipertensión por la misma razón. Como en el mundo indígena solamente existe la etapa de la niñez y la adultez, apenas las niñas menstruan, ya están en condiciones de tener actividad social según las costumbres de las comunidades indígenas y quedan embarazadas. ¿Cuál es la línea de todo eso? Niñas precoces, madres precoces, embarazos precoces según el mundo blanco, niñas con diabetes, niñas con hipertensión, sin controles prenatales de eco al tercer mes y al sexto mes, que siguen comiendo harina y vienen de vientres desnutridos, hacen eclampsia, producen sufrimiento fetal y al parto nacen niños prematuros o niños con discapacidades o con deformaciones. Entonces, ¿qué hicimos? En el Sausalito detectamos 82 chicos desnutridos en una población que no debe superar las 2.800 personas. ¿Cómo podemos definir como civilización eso? ¿Cómo podemos absorber que eso está pasando? Y gobernantes y comunidades nos atinamos a tomar en serio este genocidio silencioso, a lo cual va a seguir un mayor genocidio. En Chaco en este momento deben quedar habitando en su territorio entre 60 y 70 mil indígenas de la etnia Com, Toba le decimos en el Chaco, Huichí y Mocoví. ¿Sabe cuántos indígenas tobas están viviendo en barrios, en asentamientos de Rosario? 28.000. O sea, no solamente los expulsamos del monte, le quitamos la tierra, le quitamos su ámbito de vida como pueblos recolectores y como pueblos cazadores. Los echamos de la provincia. En gobiernos anteriores les pagamos el boleto de ida en tren. Ustedes recordarán el reclamo del gobernador Reutemann y cuando Wiener era intendente. Sí. Y las tres maneras o dos maneras de terminar con una minoría étnica o religiosa o lo que fuere es quitándole la tierra y quitándole la lengua. Y estos chaqueños tobas que fueron expulsados de esta provincia, cada vez son menos chaqueños, cada vez son menos toba y cada vez son más rosarinos para no ser discriminados por los rosarinos, pero están perdiendo su identidad. En un pueblo que los que siguen viviendo en Chaco, muy baja autoestima, sometido a un fuerte proceso de despersonalización, con fuerte incidencia de las divisiones que se entablan desde gobierno, oposición, partidos políticos e incluso iglesias, por pastores, por competencias, por diferencias, por intereses. ¿Sabe por qué? Porque la miseria en el Chaco es un gran negocio político y un gran negocio económico. Rolando, le agradecemos muchísimo esta radiografía que nos ha hecho de este Chaco, del cual, como queda claro, la presidenta, y lo digo con todo dolor, no tiene la más mínima idea. Rolando, muchas gracias. Vamos a la pausa.